Mi nombre es Marina Jasso y les voy a hablar de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza nació en Coahuila en 1859. Fue gobernador de su estado natal al triunfar Madero en las elecciones de 1911, pero al morir en 1913, impulsó la proclamación del Plan de Guadalupe y se levantó contra Huerta al frente del ejército constitucionalista. Al asumir la presidencia, luego de la derrota del ejército federal, enfrentó la oposición de Zapata y Villa, quienes en 1914, durante la Convención de Aguascalientes, proclamaron la ruptura definitiva. Al avanzar las tropas de Villa y Zapata sobre México DF, Carranza se replegó, estableciendo su gobierno en Veracruz, y consiguió derrotar a los convencionalistas, poniendo a su ejército bajo el mando de Álvaro Obregón. Las elecciones de ese año lo dieron por vencedor y gobernó al país hasta 1920. En este año, al intentar imponer a su sucesor político, estalló una rebelión dirigida por los caudillos militares que lo habían apoyado. Tras su derrota, mientras escapaba hacia Veracruz, Carranza fue alcanzado y asesinado. Mi nombre es Alberto Sarmiento y voy a hablar de Francisco Ignacio Madero. Francisco Ignacio Madero nació en el estado de Coahuila en 1873. Estudió en Francia y posteriormente en Estados Unidos. Entró a la política preocupado por las condiciones de vida a las que se enfrentaban las masas. Francisco I. Madero asumió la presidencia en 1911 tras derrocar a Díaz con el Plan de San Luis. El Plan de San Luis Potosí consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, desconociendo la reelección de Porfirio Díaz en el cargo de presidente. El plan anularía las elecciones en curso y convocaría nuevos comicios. Madero asumiría el papel de presidente provisional. Comenzaba el fin de la reelección y eso era lo que citaba el plan. Madero se comprometía a respetar las obligaciones gubernamentales contraídas antes de la revolución. Mi nombre es Jan Osuna y voy a hablar sobre Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa, o el Centauro del Norte, que era su apodo. Él nació en Durango y tras una vida de bandolero de joven, se unió al movimiento de Madero en el que buscaban derrotar a Porfirio Díaz. Una vez logrado esto y que Madero murió después de unos años, él y Carranza buscaron derrocar a Victoriano Huerta. Francisco Villa y Emiliano Zapata buscaron pelear por los derechos de los campesinos y derrocaron a Carranza en 1920. Mi nombre es Aranza Aranda y hablaré sobre Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació en San Miguel Anenecuilco en 1879. Zapata retomó la defensa de las tierras comunales y en 1909 fue designado jefe de la Junta de Ayala. Al frente de un pequeño grupo armado, ocupó las tierras del hospital y las distribuyó entre los campesinos. Su objetivo en el Plan de Ayala era buscar, apoyar y defender a los campesinos, pero sobre todo devolverles sus tierras.